Bienvenidos al espacio de Mesa Crítica en Zona Crítica. Como siempre está conmigo el ingeniero Delfino Chamorro Macías. Un gusto, ingeniero. Sobrino de Duarte por el Macías. Ah, ¿sí? Sí. Pero es por Karime, ¿no? Bueno, pero los genes no engañan. no engañan. Me parezco demasiado, lo sé. Estamos aquí. Vamos a platicar con ustedes algunas cuestiones y por la fecha en que nos encontramos, valdría la pena hablar de la actividad de la construcción en el estado de Tlaxcala y la problemática que como gente del sector conoces y que valdría la pena que nos relataras. Pues mira, en el sector de la construcción del estado de Tlaxcala yo podría decir que está normal. ¿Desde hace cuántos sexenios las microempresas, las MIPYMES del sector de la construcción se encuentran totalmente rezagadas debido a un favoritismo y a un conflicto de intereses de los servidores públicos, que al fin y al cabo son los grandes contratantes? INEGI reporta que por cada peso que se eroga en construcción en el estado de Tlaxcala, 50 centavos lo gasta el gobierno federal, estatal y municipal, y el otro 50%, que equivale a 50 centavos, lo gasta la iniciativa privada y la industrial. Por otro lado, la actividad de la construcción entre los censos económicos de 2008 y 2014 señala que anda alrededor del 3.6 al 2.8, decayó en este periodo del PIB, del Producto Bruto del Estado, sin que este valor tan reducido refleje que lo que se construye queda. Lo que queda se debe de mantener, se debe de actualizar, se debe de conservar para que dé el servicio que representa. Y entonces el valor debe ser mucho mayor. Tú que tienes un horizonte más largo hacia el pasado, ingeniero. Bastante largo. Un poco más largo. Sí. ¿Ha habido o se ha presentado una época en que las MIPYMES constructoras hayan sido democráticamente consideradas en el gobierno del estado? Estuve cerca de la obra pública durante 9 años en el gobierno federal, pero parece que sí, porque primero, en mi época el gobierno ejecutaba las obras. Nos alimentamos con proveedores locales, con materialistas locales, con fleteros locales, mano de obra local. Realmente se puede decir que era democrático. Ah, pero no estaban todavía las MIPYMES. La pregunta era de las MIPYMES. No, como MIPYMES no. Eran empresarios, digamos, un señor con sus 3 camiones, don Melitón Sánchez con su nuestro proveedor de cementos en Huamantla, pero realmente se quedaba aquí en Tlaxcala y con empresas que conocíamos y con empresarios incluso que conocíamos cómo había crecido poco a poco su patrimonio. Pero hablando de MIPYMES. Cero, no había. Estamos en el sexenio, acabamos de pasar el sexenio de Mariano González Arur, de Héctor Ortiz. Sí, tiene años que está planteado. De Alfonso Anaya, ¿no? Que está planteado que debe de haber empresas pequeñas y están, pero en Tlaxcala, por el monto de lo que se ejerce, no alcanza para una empresa grande. Todas son pequeñas. Pero lo más que se ha logrado es armar consorcios de 3 o 4 o 5 de las pequeñas que logran obtener un contrato más o menos significativo. Sí, pero mucho dinamismo para conseguir los contratos de obra inicia en época electoral. Que si bien no hay videos grabados como los de Eva Cadena, sí se consuma el acto de favoritismo al ver las tendencias, cómo se van contratando las obras. Ha estado muy, 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 muy claro en todo sentido. Sí, entonces podemos decir que en 18 años de Tlaxcala, en la historia moderna de Tlaxcala, 18 años para acá, ese ha sido el patrón, ¿no? Que las MIPYMES entran desde el momento de la elección. Sí, y se hace una, y esa crece en cantidades exorbitantes. Podríamos pensar en la constructora que tuvo éxito, llamémosla así. Sí, las de sexenio, así son, todos las conocemos. La del sexenio, Ajá. con Héctor Ortiz, bien conocida, que incluso el empresario no está ahorita en Tlaxcala.
la de las que ha habido en el sexenio de Mariano, y no sé ahorita cuál sea la tendencia. La tendencia en cuanto a señalar, porque la tendencia en cuanto a diversificarla, a utilizar a la industria de la construcción como el motor, el primer motor, tal vez hablando de mecánica, el motor de arranque para el sistema económico estatal, se está desperdiciando. Pues yo concluiría este tema con que sería un factor preponderante el sistema nacional y el sistema local anticorrupción para que efectivamente la industria de la construcción sea un motor legítimo de la economía, mientras es una herramienta de corrupción. Conocemos la palabra diezmo. 17 es por Bueno, ciento. pero la palabra diezmo que ha ido escalando, porque antes diezmo era 10%. Sí. Ahora diezmo ya no es 10%. No, claro que no. Y ya no es cuando te pago, Ajá. sino es cuando te la asigno. Entonces, esas situaciones son las que deben de estar en observación por las autoridades que saben que existe esta problemática y que poco hacen para resolverlo. Las declaraciones que ya se presentaron del gabinete del titular del Ejecutivo, ¿cómo las ves? ¿Qué opinas? ¿Ya cumplió el titular del Ejecutivo, sí o no? Parece que parcialmente. ¿Por qué? Porque apenas nos van dando la de los 19 funcionarios de más alto nivel, pero se supone que los conflictos de intereses, las modificaciones patrimoniales no solo se dan en estos 19 servidores de primer nivel, sino que escalan incluso muchas maniobras se desarrollan en escalas mucho menores, porque el argumento de un funcionario es que dice: yo no firmé ningún contrato, ¿sí? A mí no me achaques que tengo favoritismo porque yo no soy el que hace los contratos. Bueno, gracias a la ley de transparencia esas versiones ya se están eliminando, ¿eh? Sin embargo, aunque quede evidenciada su cinismo y sus actos de corrupción, su favoritismo a familiares y a personas allegadas, la primera opción de la autoridad es descreditarte, o sea, desecharte. Entonces, la ley de transparencia por sí sola no es suficiente. Tiene que haber un sistema completo de sanciones legítimo, que no sea parte de una simulación. ¿Cuándo vamos a pensar que la ley sirve? Cuando se aplique y cuando haya consecuencias. Cuando se abate la impunidad. Cuando se abate la impunidad, aparecen las consecuencias de carácter penal o por lo menos de carácter administrativo para que se resuelva. Aquí están calientitas las declaraciones 3 de 3 de algunos funcionarios del gobierno del estado de Tlaxcala. Hay que analizarlas, ¿no? Estamos pidiendo y ahora que las tenemos no las podemos dejar a la deriva. Claro. Analicemos a 3 secretarios. Suena bien. ¿Sale? Empecemos por Edith Anabel Alvarado Varela. ¿Qué tienes en cuestiones de Pues carácter mira, patrimonial? Es muy poco lo que tiene en patrimonio. Se ve que es una política joven. Sin embargo, cuando declaró su 3 de 3 siendo candidata a diputación, el mayor contraste es el salario. Ya siendo diputada y ahora que la declara al ingresar al gobierno del estado de Tlaxcala, tiene un incremento prácticamente de más de 1 millón de pesos anual. Su declaración dice que gana 1.402.000 pesos por salarios de servicio público y no tiene otro ingreso de otro tipo. Sin embargo, algo que contrasta es que este instrumento de la 3 de 3 tiene sus defectos, dirían sus áreas de oportunidad. Es un instrumento... sus zonas oscuras. O sus zonas oscuras. Es un instrumento diseñado por el IMCO y Transparencia Mexicana, donde en los tipos de bienes declarados, para caso de inmuebles, dice valor de bien inmueble conforme a escritura pública, y ella declara 5 millones. Y ya en el área de observaciones dice que le pone el valor de 5 millones porque es el valor comercial. Recordemos que en las últimas presentaciones de la 3 de 3 en Tlaxcala, esta columna dio muchos problemas porque, una de dos, u obedeces el diseño del instrumento y tienes que poner el valor de la escritura. Y hay muchas propiedades que se especulan, y más cuando son transmisiones entre familiares, porque aquí dice que es una casa de herencia.
Entonces, seguramente en la escritura es un precio ridículo. Puede ser de 4,000, 5,000. Es simbólico. Y eso fue un aspecto que se criticó en las pasadas candidaturas a gobierno del Estado. Así es. Sin embargo, ella no acata lo que dice el instrumento y le pone el valor comercial del que espera esté evaluada ese inmueble. Sin embargo, en el menaje de su casa pone un valor de 20,000 pesos. Perfecto. ¿Cuánto te cuesta un colchón? No, 2 pantallas. 2 pantallas. Con 2 pantallas tenemos 20,000 pesos actualizado. ¿Sí? Entonces, ha de ser complicado tener una casa razonablemente grande y que esté equipada con 2 pantallas o con una cama y una lavadora. Es una casa de 170 metros de construcción y 2,000 metros cuadrados de terreno. Y nos ponen al escrutinio público 20,000 pesos. De menaje. De menaje y a crédito. Wow. Y fue adquirido en el 2015. Oye, no, como que sí. Sí. Sí es para generar dudas. Sí, ¿verdad? Y tiene cuentas de ahorro, tiene tarjetas de crédito. Y pues yo creo que sí, ¿no? Porque ¿dónde vas a poner 1,000,000 de pesos? Si no gastas nada en amoblar tu casa. Claro. ¿En intereses qué tienes? Yo veo que es gente limpiecita en cuanto a que aparecen la mayoría de los casilleros de su declaración de intereses en vacío. Salen por aquí nada más cuentas. Tarjetas de crédito. Exactamente, solo habla aquí de tarjetas de crédito. Préstamos. Un financiamiento y un crédito personal. Exactamente. No es mucho. No. Aquí habla de una actividad que desarrolló como asesor en materia política el año de 2011 a 2014. Pero dice que cuando fue delegada de la CNOP no obtuvo ingresos. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que tengamos franciscanos en la política. A ver si los que conocen el funcionamiento de la CNOP pueden atestiguar que la delegada en su momento no cobró un peso. La secretaria general. La secretaria general. General estatal. Complicado. Bueno, qué bueno, ¿no? ¿Y cuándo fue secretaria particular del gobierno del Estado? Debe estar en otro Okay. en otro apartado de la misma. Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación Pública. En su patrimonio declara que su remuneración anual neta por cargos públicos fue de 251,000 pesos, tuvo otros ingresos por servicios profesionales para tener un ingreso total de 326,000 pesos. Tiene un crédito hipotecario obtenido en el 2015 por 1,500,000. Del 2015, me parece que del 2000 al 2015 estaba en la UAT. Sí. Sí, declara que era profesor investigador en la UAT y tenía ingreso anual aproximadamente por 300,000 pesos. Una cantidad un poquito menor de la que obtuvo en el Colegio de Tlaxcala. Durante el 2006, que ya estaba también en la UAT, adquirió un terreno con un valor de 2,000,000 de pesos. Pues sí deja trabajar en la UAT. Pensamos que nada más para los de arriba. ¿Verdad? Pero no, también para los profesores e investigadores. Es la democracia. Pasa al Colegio de Tlaxcala más o menos con la misma percepción salarial. Sí. ¿Tú qué lees cuando deja la UAT por 15 años y pasa al Colegio de Tlaxcala en el sexenio pasado? Que debe de haber mayores posibilidades de desarrollo en el sentido en que quieras interpretarlo en esta otra institución. Pongámoslo así. Tiene un carro adquirido en el 2014 por 244,000 pesos. Y gastó para amueblar su casa 14,500 pesos en el 2015, de contado. ¿Coppel? Bueno, sí, en Coppel de contado dan los precios mucho más razonables. ¿Sí? El consejo, en verdad, es que si compran en Coppel, lo hagan al contado. Pues ahora entiendo por qué la autoridad no se preocupa cuando vacían las casas de los ciudadanos. Porque pues la mueblas con 15,000, 20,000 pesos. No debe ser negocio. Que hagan un libro con consejos de economía. Uno de ellos es para prevenir los daños que resultan de los robos a domicilio. Amueblen con 15,000 pesos una o con 20,000 y
bueno, pues van a ser pocas las pérdidas. Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico. De buena onda trabaja en Vázquez, Velázquez y Asociados. Y no cobra. Y no cobra. Perfecto. Otra vez, estamos hablando de los bueno, gente que hace méritos. No, pero esto no fue en política, porque política puedes hacer trabajo de desgaste y después obtienes el premio, por ejemplo, en la diputación. Pero si estás en Vázquez y Asociados, ¿qué puede ser el que te oriente a trabajar sin ingresos si vas a ser presidente municipal? Tiene 2 créditos hipotecarios, uno de Infonavit y otro de Operac Servicio y Consultoría, viviendas con un valor menor a 300,000 pesos. Los créditos siguen vigentes. En el Ayuntamiento de Tlaxcala declara un ingreso anual por 503,000 pesos, pero antes fue secretario técnico del Ayuntamiento también de Apizaco y declara un ingreso de 331,000 pesos. Esto fue de 2011 al 13. ¿Ya? Ya. A ver si en el desarrollo de su encargo seguramente se presentarán barralazos, que son cuando se les olvida declarar algo, después aparece algo en Miami, sale a la luz pública. A lo mejor el Miami nuestro puede ser alguna zona residencial de Puebla, o de Veracruz, o de Cancún. No pensemos, que pudieran tener inversiones en Miami, pero tal vez en Cancún. Faltan las declaraciones patrimoniales de personas muy estratégicas en el desempeño de esta administración estatal, como es la directora del Instituto de Personas con Discapacidad. Sería muy interesante ver su declaración patrimonial y de conflicto de intereses. Está repitiendo en la administración. En fin, tenemos bastante materia ya se presentó y valdría la pena hacer esfuerzos de análisis así, documentados, para ver cómo resulta todo esto. Muchas gracias.